Seguimos con más de la tarde y en esta oportunidad hablamos de los niños, esos seres tan vulnerables, esos seres que lamentablemente siempre terminan sufriendo las aberraciones de los adultos. Hoy hablamos de la infancia en Colombia. Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha revelado que más de 5.000 menores han sido víctimas de violencia sexual en lo que va de año en Colombia. Felipe Quintero nos acompaña la tarde de hoy. Felipe, bienvenido. Primero que nada, gracias por estar con nosotros. Para mí un placer, Idania, como siempre, estar acá. Gracias, Felipe. Felipe, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos que ver lo que estamos viendo en relación a la infancia? Pues, Idania, son múltiples factores que se están generando en este momento en la sociedad colombiana. Generalmente los niños son los más afectados y están viendo todo tipo de abusos y agresiones. Este informe de medicina legal es bastante revelador y se los vamos a mostrar en pantalla. Entre enero y marzo del 2022, 4.817 menores son víctimas de abuso sexual, 4.205 niñas. ¿Por qué este delito es verdaderamente aterrador? Porque siempre se maneja en el silencio, Idania. Es bastante doloroso para un niño reconocer que específicamente, ya lo vamos a ver en otro gráfico, pues que son las personas más cercanas las que atentan contra su integridad. Por ejemplo, tenemos casos de 10 a 14 años, 2.278, y les estoy hablando de este año, no les estoy hablando de años anteriores. 429 menores de 0 y 4 años y 70 menores bajo protección del ICBF. ¿Qué muestran estas cifras, Idania? Pues básicamente que los menores se están sintiendo abandonados y son las personas más cercanas las que están generándoles problemas, están abusando, los están golpeando en el peor de los casos. Por ejemplo, acá lo estamos viendo también en pantalla, los padres, 398 casos, los padrastros, más de 600, el hermano 92 y la mamá 18. Esa es una gran reflexión que tenemos que hacer, Idania. ¿Por qué las personas más cercanas afectan a nuestros menores? ¿Qué está pasando con que un padrastro, un padre, afecte a un menor? Uno de los puntos de impunidad y de baja esclarecimiento de esto son las víctimas, debido a que la mayoría son menores de edad y sienten algún tipo de presión, de pronto por alguna persona cercana, por la cual no pueden denunciar. Son personas totalmente indefensas y pues muy pocas veces pues tienen los oídos de otra persona, porque que pasen este tipo de cosas al nivel del núcleo familiar es prácticamente algo impensado en una familia, pero pasan. Por eso hay tanta clandestinidad y este informe de medicina legal pues es verdaderamente sorprendente y preocupante. Vamos a escuchar qué nos hablan sobre el tema de abusos sexuales. Son aberrantes todos los delitos cuya víctima implique una violación a los derechos y a las libertades de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Desafortunadamente, por cada agresor hay una o más víctimas, ¿sí? Este tiende a ser un delito repetitivo, crónico, y es en escalada, es un proceso que también desafortunadamente tiene una revelación tardía. Felipe, antes de despedirlo, es una cifra que impacta. Usted decía algo, no estamos hablando de otros años, no estamos hablando de una estadística acumulada. Estamos hablando de lo que va de año, es decir, no hemos cumplido el primer semestre y estamos viendo estas cifras dolorosas e impactantes. Ahora, usted decía, 70 de estos niños estaban bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Toda la situación es grave, pero que además existan menores al cuidado de un instituto que tiene que garantizar su bienestar y que esto se produzca allí. ¿Qué está pasando, Felipe? Y Dania, usted da en un punto fundamental. El Estado tiene que ocupar una función que los padres de los niños lamentablemente no la pueden ejercer. Por eso, esos 70 casos, eso se llama en Colombia un proceso de restablecimiento de derechos. Es decir, cuando la madre y el padre, ninguno de los dos pueden darle una educación sana, pueden garantizar los derechos fundamentales del menor, pues el Estado tiene que entrar a tomar partida en este caso para salvaguardar la integridad de los niños. Es relevante esta cifra y nos pone a pensar mucho qué está pasando con nuestros niños. Yo creo que uno de los principales factores, y que lo he hablado con distintos abogados e investigadores, son las denuncias. Como un menor
puede abusar o una menor puede decir que su padre la está abusando, sabiendo que vive todos los días con él, que la está revictimizando. Hay muchos casos en Colombia en los cuales nos ponemos a pensar cómo si tu agresor está durmiendo a 2 camas tuyas, tú lo puedes denunciar. Claro. ¿Cómo romper ese silencio? Claro, Felipe, pero también nos tenemos que preguntar qué está pasando con los funcionarios que se supone están a cargo de nuestros hijos. Es decir, no hay un examen psicológico antes de contratar a estas personas a quien le damos la responsabilidad de cuidar a nuestros menores. ¿De qué manera se seleccionan? Es decir, ¿cuál es este proceso donde evidentemente hay una falla? Efectivamente, cuando hay sentencias judiciales, es decir, en casos de abuso, de maltrato, de abandono, pues entra el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, en este caso, a tomar y a restablecer los derechos. ¿Por qué entra la entidad del Estado de Dania? Porque ninguna persona del núcleo familiar, después de un análisis, le puede garantizar a los niños pues una buena infancia, que se respeten sus derechos fundamentales. Por eso entra el Estado en esa función. Es como en justicia se llamaría una subsidiariedad, es decir, cuando la justicia no opera, pues entra una exterior. Acá los papás, pues en ese caso no cumplen la función, no le garantizan al niño los derechos, tiene que entrar el ICBF. Generalmente hay un proceso judicial para que se haga este otorgamiento o cuando es evidente el riesgo del menor, porque un menor se encuentra abandonado y si está en cabeza de sus 2 familiares, ¿cómo va a denunciar? Generalmente, este es un dato que le doy, son terceras personas las que realizan las denuncias por las cuales inicia el proceso para salvar, para rescatar a ese niño de los brazos de algunos padres que posiblemente lo están abusando o que le están generando algún tipo de violencia. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Tristemente hemos tenido que hablar de este tema, pero gracias por estar aquí. Un placer para mí y pues hay que ponerle mucho ojo a nuestros niños, Idania. Así es. Felipe Quintero, periodista colombiano y periodista, por supuesto, de NTN 24. Quiero hacer contacto ahora, quiero saludar a Jeffrey Garavito Navarro. Él es criminalista, experto en investigación criminal, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los televidentes. Señor Garavito, ¿qué factores pueden estar incidiendo para que estemos viendo estos actos de violencia, porque al final lo son, en contra de los menores? Mira que el aumento de estos casos se ha venido dando de manera progresiva en la pandemia. Imaginémonos que antes existían una cantidad de casos de abuso sexual, pero ahora han incrementado debido a que los menores de edad permanecieron tanto tiempo en sus casas de manera expuestos, generalmente con muchos de sus agresores que terminan siendo familiares o personas muy cercanas o allegadas. Por eso, durante los años inmediatamente anteriores, observamos este comportamiento. Adicionalmente a esto, también hemos observado que las redes sociales han sido punto fundamental para que estos menores enganchen directamente con estos agresores sexuales. Entonces, estos 2 factores, primero, el aislamiento de los niños que no pueden tener relación o contacto, no tenían en su momento, ya eso se ha venido restableciendo, pero que eso aumentara las cifras. Y también el tema del acercamiento de los adultos a través de redes sociales con menores, a través de redes no controladas, ha generado o ha hecho un factor para que estos delitos aumenten. ¿Por qué las agresiones se producen en un buen número de casos, en un aterrador, me atrevería a calificar, en un aterrador número de casos ligados a familia, padre, padrastro, hermanos, madres? Es que esto de verdad que me parece demencial. Sí, es lamentable que esto suceda, pero efectivamente ha venido así estadísticamente. ¿Por qué? Porque es en el entorno cercano al hogar, a la escuela o a los lugares en donde el menor siente un área de confort, en donde es más fácil y se vuelve más vulnerable, donde se abre a aquellas personas pensando que le van a ofrecer una amistad o algo desinteresado, y caen en las manos de los agresores. Por eso es que sucede este tipo de situaciones al interior de la familia, en la escuela, en los diferentes lugares. Mire que uno de los temas más complejos y cuando se tiene contacto con estos menores de edad es la falta de esos valores o de esa forma de enseñar o de educar a los hijos a entender qué es lo bueno, qué es lo malo,
es lo consentido y que realmente puede llegar a ser un abuso sexual, porque muchas veces los menores no identifican que están siendo víctimas de abuso sexual hasta que ha pasado el tiempo y ha sido de manera reiterada. Eso es importante porque yo me imagino que para los menores de edad, de acuerdo a la edad, mientras más pequeños sean, para ellos es o tiene que ser absolutamente difícil manejar esa circunstancia. El papá, la mamá, es decir, tiene que haber una gran confusión en un primer momento. A la falta de educación de los mismos padres, la falta de atención. Hoy en día a un padre se le hace más fácil entregarle un equipo celular al hijo que hablar con él y dialogar con él. Y entonces esa falta de atención de los padres frente a sus hijos y la forma de explicarles qué puede llegar a ser un posible abuso de una persona ajena o incluso cercana a la familia, ha generado que los niños piensen, y sobre todo los de primera infancia, que están jugando sus tíos, sus padrastros, esas personas cercanas, sus profesores que están jugando con ellos y no entienden que detrás de ese supuesto juego hay una agresión sexual. Más allá de eso, los que van creciendo un poco más, que están en la segunda infancia o ya en la etapa de la adolescencia, sienten miedo porque muchas veces sus padres los tildan de mentirosos. Y entonces, como es una persona cercana a la familia, a la educación, cuando tratan de contar esta situación o esta verdad, pues los mismos padres le dicen, no sea mentiroso, no diga eso no puede estar pasando. Y entonces ahí los niños se reprimen, bloquean ese tipo de circunstancias, y las cifras que nos revela hoy Medicina Legal, muy seguramente tenemos muchas cifras más, cifras negras que no han sido denunciadas ni identificadas por las autoridades. Seguro, absolutamente convencida de eso. La cifra negra aumentaría los datos que hoy tenemos y seguramente nos espantarían aún más. Ahora, señor Garavito, en ese bloqueo que usted señala, en ese no creer por parte de algún familiar, en ese no diga eso, no sea mentiroso, y aunque pueda parecer increíble para alguno de nuestros televidentes, hay muchas personas que no... Está el bloqueo, dígame usted, que hay muchas personas que no toman conciencia de que fueron agredidos o abusados hasta cuando están mayores. Sí, mira que hemos identificado casos y se han identificado casos dentro de procesos. Personas dicen, oiga, yo fui abusado y no me di cuenta. Fui abusado por un tío, que fue abusado por un profesor o fui abusado por alguna persona cercana a nosotros. Este tipo de circunstancias se pueden llegar a frenar con la educación y sobre todo con la atención de los padres. Cualquier circunstancia, por mínima que sea, debe ser tomada como prioritaria, debe ser indagada, debe ser preguntada de forma directa al menor para preguntar esas circunstancias de modo, tiempo, lugar, cantidad de veces y entrar a preguntarnos. Si nosotros pensamos o tenemos alguna duda, inmediatamente contactemos con nuestros médicos o con nuestros psicólogos para que sean ellos quienes hagan la primera polo blanco que iría directamente con las autoridades en caso de encontrar realmente un abuso sexual. Señor Garavito, me imagino que en menores se dificulta la investigación. Lo comentaba Felipe Quintero precisamente. Es decir, los únicos testigos de la agresión son los propios menores. Sí, en los delitos sexuales tenemos un gran problema y es que solamente tenemos dos testigos generalmente, la víctima y el victimario. Son dos versiones totalmente encontradas. Generalmente no tenemos testigos silenciosos porque no tenemos cámaras de seguridad dentro de los lugares donde sucede este tipo de abusos. Siempre son en habitaciones, en salones o en lugares en donde no tenemos testigos silentes como las cámaras de seguridad. Entonces se vuelve muy complejo para las autoridades y se vuelve una cifra más. El año pasado nomás entraron aproximadamente en total más o menos más de 1 millón de denuncias en todo el país. El 77% de esas denuncias terminaron en archivo. ¿Qué termina en archivo? Porque no se puede identificar al agresor, no se puede comprobar qué es lo que está sucediendo o no se puede comprobar que la conducta existió. Adicionalmente a eso, pues en este tipo de casos se requieren de profesionales de psicología jurídica y personas entrenadas
para que puedan realizar la entrevista a niños, niñas y adolescentes, que tiene un protocolo especial por ley. Claro. Y en este momento pues tenemos déficit de estos profesionales. Quiero atajarle en algo. ¿Más de 1 millón de denuncias en 2021? No todas en cuanto a abusos sexuales, hablando de las denuncias penales que ocurrieron en todo el territorio nacional, pero voy al punto de que el 77% de ellas fueron archivadas. Es una cifra bastante compleja. Dentro de ese millón están las más de 16.000 de abuso que se recibieron en todo el territorio nacional. ¿Por qué archivadas? Es decir, bueno, ya usted lo decía, hay falta de personal para hacer estas entrevistas, pero es decir, siendo un punto medular, es decir, más de 1 millón de denuncias, 16.000 de abuso sexual, ya 16.000 es una cifra igualmente abultada. ¿Por qué no hay personal? ¿Por qué no se busca? No hay personal preparado, se fue del país, no se cuenta con él, no se le ofrece un buen salario. ¿Por qué no hay, digamos, un personal adecuado para resolver esta circunstancia, siendo un nudo gordiano como estamos viendo? Realmente la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación están muy bien preparada en este tipo de actuaciones. Sin embargo, son tal la cantidad de casos que ocurren que los funcionarios judiciales y la misma Administración de Justicia no da abasto en este tipo de procesos. Y muchas veces las denuncias suceden tiempo después y entonces eso imposibilita que se puedan recaudar los elementos materiales probatorios y se pueda llegar a una imputación o una acusación de manera formal. Entonces, le quisiera pedir que me repitiera el final, que lamentablemente no lo escuché. ¿Hay algún problema en la comunicación con Jeffrey Garavito? Ya lo tengo de nuevo. Quería pedirle que me repitiera el final, señor Garavito, que lamentablemente hubo un problema de audio. Claro que sí. Estaba diciendo que efectivamente la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación cuentan con personal altamente capacitado para esto. El problema es que debido a la gran cantidad de denuncias que surgen, el año pasado más de 16.000 casos, pues no da abasto para poder resolver todos los casos. Adicionalmente, el tiempo en que algunas denuncias son instauradas, ya ha pasado mucho tiempo y las evidencias o los elementos de prueba son de difícil acceso o casi que imposible acceso para que se dé una imputación o una acusación contra el agresor. Entonces, por eso es que nos encontramos así como estamos en este momento. ¿Esto influye en la impunidad que vemos en este tipo de delito? Claro que sí, influye bastante en la impunidad. Y mira que un dato curioso es que muchas veces, y bueno, ya por ley no se permite, pero en ocasiones los mismos denunciantes o las mismas personas que denuncian quieren quitar la denuncia. ¿Por qué? Porque el agresor puede ser el papá, puede ser el padrastro, puede ser una persona que depende económicamente, o la familia depende económicamente de la familia. Entonces, como ven que se lo van a llevar preso, puede ir de alguna detención, prefieren retirar la denuncia que continuar con un proceso penal. Entonces, muchas veces los mismos denunciantes quieren que se mantengan esas cifras de impunidad. Normalmente, y permítame esta última pregunta, estos casos son denunciados, si tomo en cuenta lo que usted ha dicho, no por los agredidos, sino por alguien del entorno. Muchas veces y casi que siempre es por un tercero, por un profesor que se entera, el niño termina contándole al amiguito y el amiguito le cuenta al profesor, una tía, la abuelita o una persona que a veces que no está en el entorno. ¿Y por qué? Porque lo decíamos anteriormente, no se le crea al menor, se le da más credibilidad al agresor, al abusador, que al propio menor. Entonces, lastimosamente, estas denuncias generalmente están puestas por un tercero fuera del entorno cercano al menor, a la víctima y al victimario. ¿Qué nos alerta? ¿Qué nos alerta dentro de la actuación de un menor que puede estar en nuestro entorno, de que alguna circunstancia o situación como esta le puede estar ocurriendo? Hay un tema muy importante y es el cambio comportamental del menor.
generalmente los menores inmediatamente sufren de abuso, tienen un cambio en su comportamiento, tienen algunas actitudes de carácter sexual que no las tenían anteriormente. A veces algunos niños se retraen y pierden su promedio académico, es una señal. También no querer compartir con ciertas personas en los escenarios también es un factor importante tener en cuenta. Si un niño no quiere o cada vez que vea a un familiar o a una persona que puede ser un agresor se pone nervioso, se va, quiere irse, todos esos signos son bastante importantes. También algunos signos médicos en los cuales algunas infecciones, algunas alergias que salgan en las partes genitales de los menores también. Muchos de estos signos a veces pasan desapercibidos por los padres y es cuando ya se destapa todo, se dan cuenta que, ay, mi hijo había cambiado, él llevaba un año cambiando, no me había dado cuenta. Entonces, al menor síntoma de esto, por favor, tomemos contacto con nuestros menores, preguntémosles de manera directa, enseñémosles y eduquemos a nuestros hijos y sobre todo denunciemos. Denunciemos, que la denuncia no quiere decir que vayan a capturar a la persona. La denuncia quiere decir que la fiscalía va a investigar unos posibles hechos y puede tomar una decisión de decir si hay un delito o tal vez no, pero la denuncia no necesariamente pues lleva a que capturen a alguien, sino a una investigación eficaz. Jeffrey Garavito Navarro, criminalista, experto en investigación criminal y director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa. Muchísimas gracias, señor Garavito. Gracias por acompañarnos en este tema tan delicado y tan doloroso. A ti, Dali, muchas gracias. Feliz día a todos.